Bueno, tengo la suerte de estar en esta mesa con el señor decano y también con Cristóbal, que para mí, aparte de ser un gran profesional, pues también es mi formador, así que nada más que tengo palabras de aprecio para él. Antes de hablar un poco sobre él, simplemente darle las gracias, agradecerle que esté aquí esta tarde, explicándonos un poco en qué consiste la negociación, ¿no? y cuáles son las herramientas que podemos utilizar para desarrollarla. Y bueno, al final va a ser el decano quien nos explique quién es Cristóbal y a qué se dedica, entonces voy a cederle la palabra para que todos sepamos el profesional con el que contamos esta tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar este taller de negociación, como ha mencionado Clara. Para ello contamos con Cristóbal Gázquez, formador, coach, negociador, director estratégico en BGD Abogados, y una persona que cuenta con una, a pesar de su juventud, con una larguísima y amplísima experiencia en negociación y resolución de conflictos. En la resolución, en el desarrollo de estrategias de gestión de recursos, de comunicación corporativa y resolución de crisis. Asimismo es formador, coach para ejecutivos y abogados en habilidades directivas, negociación, comunicación eficaz, persuasión y análisis estratégico tanto empresarial como de litigios. A todo ello, además, pues ha tenido tiempo para realizar diversas publicaciones, artículos, asesora a medios de comunicación, en el análisis de conflictos empresariales y políticos, tanto a nivel nacional como internacional. Del mismo modo, hace lo propio en organizaciones internacionales en pro de la defensa de los derechos humanos en Europa. Actualmente, además, se encuentra realizando otras investigaciones en resolución avanzada de conflictos complejos y su aplicación práctica en escenarios empresariales, jurídicos y políticos. Al margen de todo eso, yo también quisiera resaltar las capacidades que tiene Cristóbal, que además de las que podemos dar fe, en tanto en cuanto, como ya ha dicho Clara, ha sido formador y ha desarrollado una labor importantísima para la Facultad de Derecho, como fue formar a 2 de nuestras estudiantes en el MOD, en el MOD que se desarrolló hace unos meses, donde quedamos en una posición privilegiada. Yo lo dije en junta de facultad, nos quedamos en semifinales y además nos eliminaron injustamente por unos compromisos que había, una serie de circunstancias que había con determinadas personas que venían de otros países, y puedo dar fe, porque así me la han transmitido varias personas que se encontraban allí presentes, que fue una decisión absolutamente subjetiva que no estuviéramos en esa final. Con ello, pues el agradecimiento de la facultad que tiene contigo, Cristóbal, porque de manera desinteresada, voluntaria, pues aceptaste ese reto de formar a 3 de nuestras estudiantes que desarrollaron un papel brillantísimo en ese modo. Dicho eso, pues yo creo que lo suyo es escucharte todo con lo que nos vas a ilustrar. Yo me voy a tener que ir en unos 40 minutos, digo, por si a mitad del acto ven que me levanto, porque tengo otro acto que tengo que saldré corriendo para estar el mayor tiempo posible. Muy bien. Bueno, ¿me oís bien? Lo primero. ¿Sí? Sí. Vale, así paso el micro. Bien, a ver, en resumen, con todo lo que hago... Aparte, ese también me escucha, no te preocupes. Sí. Bien, en resumen de todo lo que ha dicho el señor decano y Clara, hago cosas, ¿de acuerdo? El resumen sencillo sería ese. Básicamente, esta tarde estoy aquí en un taller. ¿Alguna vez habéis ido a un taller? Un taller de negociación, ¿sabéis cómo funciona? Vale, vamos a empezar por la punta. No venís a escuchar, ¿vale? Esa es la primera de todo. Venís a que os pregunte, a que os sintáis incómodos y a que me deis alguna respuesta en la medida de lo que podáis, ¿vale? No espero que os quedéis cerca. Simplemente esto va a ser como el juego de la petanca. Cuanto más cerca os quedéis, mejor. Pero no espero que le deis a la puta bola, ¿vale? Bien. ¿De qué titulaciones estáis aquí? Derecho. ¿Todos? Derecho, que levanten la mano. ¡Wow! AD. ¡Qué lástima!
Derecho ya de. Derecho YADE, también me vale, coño. A ver, con ánimo, levanta tú la mano. Tú eres de derecho YADE, venga, no sientas vergüenza, hombre. Venga, todo derecho YADE, arriba, que nos van a pegar. Bien. ¿De política alguien? Bien, uno, vale. Vale, pues entonces hablaremos de negociaciones en el derecho y un poquito de psicología. ¡Ole! Muy bien, vale, encantado, perfecto. Bien, la psicología también es importante. Lo que pasa es que negociación en psicología estás en todo. O sea, no puedo decirte algo en concreto. Estás absolutamente en todo. Yo te escucho. Gracias, muchas gracias. Vale, para los de derecho, para los de economía y para los de política. Bien. ¿Qué es la negociación? Empezamos mal. ¿Tú? ¿Qué es la negociación? Un proceso en el que se trata de aproximar las posiciones de dos partes que en un inicio se encuentran confrontadas. ¿Has leído a William Ury? No. Vale, pues eso es lo que te diría William Ury. Bien. Un proceso donde dos partes confrontadas intentan acercar las posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Vale, bien. Me levanto. Dos posiciones enfrentadas. Por ejemplo, en derecho, algo que se da todos los días. Un divorcio. Padre y madre. ¿Vale? Padre y madre y un chiquillo de 7 años. El chiquillo reside con la madre. Pero el padre, como todo buen padre, quiere la custodia compartida. ¿Qué es la custodia compartida? Uno de derecho. A ver, tú. Legalmente 15 días del mes tiene que tenerlo una parte y... Eso es un régimen de cómo se organiza la custodia compartida. Pero la custodia compartida simplemente ¿qué es? Es un régimen de visitas. ¿Vale? Punto. ¿De acuerdo? Bien, es un régimen de visitas donde ¿qué? Donde se decide cuándo el padre al hijo y cuándo ve la madre al hijo. En el caso de que la custodia se le da a la madre. Correcto, en caso de la custodia se da a la madre. Bien, bien, bien. Hablad. Por favor, no hace falta que esto sea un monólogo mío. Podéis interrumpirme, podéis cortarme y si tenéis dudas, las decís. Ahora, eso sí, respetad al compañero, ¿vale? No se olvide de eso. Bien, entonces tenemos que imaginaros. A ver, tú, por ejemplo, y no, él que me ha hecho la negociación, ¿vale? ¿Y quién me ha dicho tú? ¿Qué ha sido la otra que me ha dicho yo? ¿La que está atrás? No, ella. ¿Ha sido ella? Vale, pues las dos. Bien, vosotras dos, ¿de acuerdo? Vosotras dos defendéis a la madre. Y tú vas a defender al padre. ¿De acuerdo? Actualmente la custodia está con quién? Está con la madre, es decir, la madre se fue, lo típico, ¿no? Caso típico, se queda el chiquillo con la madre. Bien, ahora tú como padre quieres la custodia compartida. ¿Vale? Y vosotras queréis que no, que fines de semana alternan. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hacéis para convencer al otro? A ver, ya que me has definido la negociación, dime. En primer lugar, tendría que dar una serie de razones por las que yo considero que tengo la custodia. Pues podría, por ejemplo, dar la ¿De qué índole serían esas razones? Serían índole Jurídica, económica, ¿cómo? social. Podría hablar de que yo me hice más tiempo cargo de los menores. Podría hablar incluso de que tengo más capacidad económica para sustentarlos y darles un mejor desarrollo y bienestar. ¿Sí? Podría incluso hablar que durante el matrimonio se cometió una negligencia por aquella parte. Bien, argumentos jurídicos y basados en el sentimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Eso es eficaz o no es eficaz? ¿Qué tienes enfrente? ¿Qué decís vosotras? Pues me pondría en contra de lo de los criterios económicos, porque puede ser que yo también pueda, o sea, la madre pueda tener... Pregunto a todos, ¿que la madre tenga menos recursos económicos significa que tenga alguna ventaja respecto al padre para la custodia? No. ¿Qué hace el derecho en ese caso? Da una renta para compensar. ¿Cómo se llama esa pensión? Pensión compensatoria. Muy bien. Bien. Claro, no me vale nada ese argumento. ¿Qué argumento tenemos que valorar entonces? Porque si vemos a tono jurídico, según la jurisprudencia, sabemos sin mirar mucho en aranzada y sin calentarnos mucho la cabeza que al final la razón en estos casos se le da a la madre. ¿Vale? O simplemente por costumbre, si me forzáis a decirlo. Ahora, ¿qué hacemos para combatir esa situación? Pues en este caso, se le da normalmente a la madre, y se basa ese criterio de la jurisprudencia en que se le da a la madre, en que de natural el niño va a estar mejor con la madre. ¿Por qué? Porque lo va a cuidar más, lo va a tratar mejor, etc, 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 etc.
Pues esto es lo que hay que demostrar en ese proceso. Es decir, ¿al niño se le oye? No, dependiendo de la edad, que es lo que decimos siempre, pero ese niño va desarrollando la autonomía. El criterio del niño tendrá algún valor en el juicio a partir de qué edad. 6 años. 12. A partir de la A ver, 6, 12, en la que 14... madurez suficiente. 12 o si tuviera suficiente madurez. Y a Efectivamente. partir de 14 en todo caso. Bien, ¿qué es la suficiente madurez? La capacidad, ¿Qué pasa? ¿Vemos la edad? Dime, por favor. la capacidad que el niño tenga para entender lo que realmente está ocurriendo durante el proceso. Correcto. ¿Pero tiene que entender necesariamente el proceso? No, Es decir, ¿tiene que entender todo el rollo del juez, No. la simplemente historia las o no? consecuencias. ¿Eh? Simplemente las consecuencias de que Simplemente las consecuencias, ¿no? Es decir, de qué pasa de si yo realmente quiero irme con mi padre o con mi madre, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, ¿aquí con qué tenéis que negociar? Aquí tenéis que negociar con muchos factores. A ver, yo cuando hablo de negociación, no hablo de negociación de sentarme a una mesa de junta y decir voy a sacar esto, de negociar una hipoteca, de negociar un contrato. Sí, eso es. Pero negociar está en todo, y esto aunque suene a Narnia, ¿vale? No es realmente así. Es decir, tenéis en cada momento de vuestra vida y en cada proceso, y en cada acción jurídica, en cada acción política, en cada acción económica, hay una base de negociación, ¿vale? Y aquí en este supuesto seguimos negociando. Es decir, ahora mismo ¿con qué está negociando? ¿Él con qué está negociando? ¿Está mirando el móvil? No se mira el móvil. Estoy satisfaciendo mi nomofobia. Vale. Pero no mires el móvil. ¿Por qué? Porque quiero que atendáis. Bien. Entonces, la cosa es, ¿tú ahora mismo qué estás negociando? El elemento, el objeto de la negociación sería con quién se queda el hijo. Sí, pero es decir, ¿con qué factores estás negociando? Es decir, no estás solo en eso. Más cosas. El derecho sería una, ¿no? Es decir, el ámbito jurídico, El ámbito económico, el ámbito político influye. el ámbito... Sí, bueno, la gente tiende a pensar que la política es solo lo que sucede en detrás de las televisiones, pero la política perfectamente puede suceder en una familia. Vale. Son Es decir, hay juego de poder en una familia, ¿verdad? juego de poder, efectivamente. Correcto. Y todas estas cosas puestas en común nos van a dar, depende del cliente, distinta versión de una misma historia, ¿vale? Si tú hablas con el padre te dirá una cosa. Si habláis con la madre os dirá una cosa. Si habláis con la amiga os dirá otra cosa. Si habláis con el testaferro de turno, que es muy curioso, que en los divorcios cada día hay más testaferros, también os dirá otra cosa, ¿vale? Claro, aquí ¿con qué jugáis? ¿Cuál es vuestro papel? Vuestro papel ahora mismo es a quién hay que proteger. Es decir, el objeto de la negociación sigue siendo el niño. Pero no lo valoréis como algo negativo, lo que es objeto de la negociación. Como estoy traficando con el niño, estoy traficando con el menor. No, vaciar las palabras de sentido dañino, ¿vale? Simplemente son palabras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago con ese niño? Pues ese niño, lo primero que tengo que saber es ¿qué quiere el niño? ¿Qué quiere el niño? Lo primero de todo, ¿por qué me preocupo? Por el menor. Al final los padres van a estar confrontados por juegos de poderes, por relaciones, por historias, por su mierda, ¿de acuerdo? Mierda que no tiene que ser para el niño. Y es el niño el que, evidentemente, protegiendo la autonomía, y sobre todo que pueda desarrollarse su libre autonomía y proteger sus propias decisiones, se da cierto valor al niño. Entonces, ¿qué haremos con estos dos padres? Tenemos que negociar con los dos. Tanto tú con el padre, tanto ella con la madre. Vuestro trabajo es poneros los dos de acuerdo, acercar las posiciones, pero no las de ellos, sino que sea una posición acorde a quién. Al niño, al menor. Correcto. Bien, eso es a grandes rasgos lo que se podría entender como negociación, yo lo que vamos a ver aquí esta tarde, ¿vale? Ahí, como habéis bien dicho en el ejemplo, hay varios criterios que no es solamente lo que tenemos en la mano, ¿vale? Cuando yo lo que tenemos en la mano decís que vemos delante. Cuando a mí me llega este caso, pues yo hago ABC, ¿no? Convenio regulador, no hay nada, simplemente han venido los padres y han dicho nos llevamos muy mal, nos vamos a separar, queremos divorciar. Y hay que hacer liquidación de gananciales, convenio regulador y todo el paquete. Bien. Os podéis quedar en lo simple. Y lo simple es meter una demanda. Llevarlo por un contencioso, hacer un descubrimiento de los bienes, poner un convenio regulador según le favorezca más a vuestro cliente, tiraros 2 años mínimo, o 3, bueno, si metéis liquidación de gananciales os vais a 5, acarrearéis unos gastos para la familia aproximadamente entre unos 5 y 10.000 euros para cada parte,
más que estaréis cargando al menor por juzgados, paseándolo con psicólogos, centros de reunión, puntos de reunión, etcétera, 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 etcétera. Claro. Y es la solución clásica y es muy bonita, ¿verdad? Claro, porque es lo que nos dicen que hay que hacer, pero mirad todo lo que habéis hecho por el camino. Es decir, ¿habéis arreglado a nivel jurídico? Sí, pero vaya destrozo. ¿De acuerdo? Vaya destrozo habéis hecho en esa familia. Vale, que sí, que no estamos aquí para salvar familias. ¿De acuerdo? Pero sí estamos para hacer el menos daño posible. Ahí, si lo cambiáis, ese proceso judicial farragoso, y mirad que esto no estoy abogando por la mediación, no me confundáis. Ojo, son cosas muy distintas. Pero esa negociación que podéis llevar directamente con el abogado contrario, sentando a los dos padres en la mesa y hablando, y no es tan malo pensar en los careos de padre, madre e hijo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hace falta es que hablen los tres, ¿vale? Psicóloga, me corrija, cuando pueda, por favor. ¿Vale? Entonces, si tenéis todo eso y tenéis esa herramienta en la mano, que al fin y al cabo solamente tenéis que convalidarlo a nivel jurídico, haciendo un acuerdo, acabo y me pregunta lo que por favor. Si tenéis que convalidarlo a nivel jurídico, es simplemente hablar. Pasáis de llevar a un proceso que se puede llevar sus 5 años de mínima, a un acuerdo, un convenio que solamente hay que convalidarlo. Os vais a un único proceso, en un único momento, una demanda, con acuerdo de todo el mundo, y ese niño no ha sufrido, no habéis hecho una cantidad de costes horribles para la familia, y sobre todo habéis solucionado el problema. ¿Vale? Que esa es la clave. Por favor, dime. ¿Cuál es la diferencia entre negociación y mediación? Muy interesante esa pregunta. ¿Qué es la mediación? Vamos a definir los dos términos. ¿Alguien? Venga, tanto que está de moda. Dime. La mediación interviene más un tercero, acercando las posturas. ¿Acaso no está interviniendo un tercero? Sí, pero no tanto. No tanto. Dime. La mediación es un acto por el cual se intenta resolver un conflicto sin llegar a pleito, utilizando un moderador que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo, ¿no? A un punto común. Pero el mediador es ajeno a las partes, en tanto que la negociación se llevaría por los abogados de las dos partes, ¿no? Correcto. Pero, sí, evidentemente diferencia la persona, es decir, efectos normales, por decirlo de alguna manera, el mediador, el abogado, el negociador, Vale. La diferencia con la mediación es, como tú bien has dicho, nos alejamos de la acción judicial. Es decir, lo malo que tiene la mediación es que nos quita un escenario, ¿vale? Nosotros cuando estamos en una negociación y sobre todo con clientes a nivel jurídico, lo que valoramos es tanto la parte jurídica, emocional, sentimental, económica y demás, pero sobre todo tenemos en cuenta de que la demanda es posible, ¿vale? Es decir, ¿se puede llevar a una posición a forzar en base a una demanda? Sí, yo os pondré otro ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia base es la mediación, simplemente tienes que encontrar el acuerdo sí o sí. No hay más fase, no hay más presión. Llega la demanda, se acaba la negociación. Falso. Una demanda puede ser parte de una negociación. Ejemplo claro. Bien. Dos personas que no se hablan. Dos personas que no se hablan. Pasa, dos hermanos peleados, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a poner algo que está en la mano. Dos hermanos y vamos a llamarlo hermano bueno y hermano malo. ¿Vale? El hermano bueno, digamos, que está protegiendo un patrimonio, ¿vale? Que es de su madre, ¿de acuerdo? La madre está un poco enferma, por no decir bastante, y pues no se puede llamar por sí misma, y directamente lo que es el hijo bueno, pues quizás administrar lo que es de la madre. ¿Aquí todo bien? Bien. Otro tenemos al hijo malo. ¿El hijo malo qué hace? El hijo malo coge un bien de la madre y lo arrienda. Y resulta que ese bien, para más Henry, también estaba dentro del testamento del padre y este hijo malo se negaba a aceptarlo porque si tenía que aceptarlo tenía que pagarle una cantidad al hermano bueno. Bueno, aquí que tenéis, aquí hay de todo. Aquí si os ponéis a nivel jurídico, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? A nivel jurídico habrá un pleito, un enfrentamiento entre ellos por la... ¿Por qué tipo? Por los civiles, ¿no? O sea... No, eso es por...
¿Qué tipo o qué acción, qué tipo penal, qué acción plantearía ante este caso? Si te equivocas, da igual, no te preocupes, tira boleo. A ver, si estaba en el testamento del padre, le está quitándole un derecho a su... O sea, el hermano malo le está quitando un derecho al hermano bueno, que es el derecho a esa propiedad. Evidentemente llevamos al hermano bueno, ¿vale? Vamos a llevar al mal, el estado. Entonces, con ese bueno, decimos sí, vale, hay una acción. Te resumo. ¿Qué acción? Pues en principio hay una aceptación tácita de herencia, ¿de acuerdo? En base a que este hombre arrienda. Y luego que tenemos, aparte de arriendo, tenéis contrato, grabación con el otro, tenéis todo. Y por el otro lado tenéis al hermano bueno que dice, vale, pero es que yo con mi hermano solamente quiero hablar. No quiero demandarlo, no quiero llevarlo a un juicio, yo quiero hablar y llevarme bien con mi hermano. Pero este no quiere. ¿Qué haría un mediador? Perdona, de fondo. ¿Tu nombre? Javi. De nada. Ángel. Ángel. Perdona, Javi. Ángel. Vamos a ver. ¿Qué haría un mediador ahí? Intentar convencer al hermano malo. Intentar convencer al hermano malo. ¿El problema es del hermano malo? ¿O es del hermano bueno también? Ambos dos. Los dos, ¿por qué? Porque ambos dos tendrán que buscar un punto de consenso en el que eso sea posible, si no será imposible. Pero hay consenso por parte del hermano bueno, entonces ¿por qué digo que es un problema también? Porque hay consenso por parte del hermano bueno, pero no por los dos. Entonces tendremos que buscar también por los intereses del hermano malo para que haya... Sí, no, pero te digo, el hermano, perdón, me expreso mejor. El hermano bueno está abierto a todo. Claro. Quiere a su hermano un montón. Esto no pasa, pero quiere a su hermano un montón, ¿vale? Entonces, ¿qué? Él está abierto a todo. ¿Por qué sigue siendo un problema el hermano bueno? Porque si está abierto a todo, que le dé todo al hermano malo y el hermano malo estará contento. Correcto, no está abierto a todo. ¿Vale? Esa es la gran clave. No está abierto a todo en ningún momento. Él quiere su dinero, pero no quiere llevarlo por un proceso. ¿Por qué no querrá llevarlo? Porque eso, el mediador en este caso no sería útil, porque el mediador lo que haría sería llevarlos al punto de que de poder pedir la resolución de la herencia, mientras lo que se pretende es evitar que llegue al crédito inicial. Correcto. Y si vas solamente a un abogado, ¿qué te dirá? El abogado va a querer llevarte al pleito porque lo que le interesa es cobrarte el pleito. Y sobre todo facturar, también, ¿vale? Me interesa facturar. Vale. Entonces, ¿por qué digo aquí como un ente autónomo el negociador o la negociación? Porque tú barajas que tienes tanto la actuación del abogado como, digamos, la buena fe o el Narnia del mediador, ¿vale? Pero utilizando ambas, es decir, tenéis que tener claro una cosa: hermano malo no quiere hablar, no quiere sentar. Pero ¿quién tiene miedo de no querer? Que bueno, mejor dicho, ese tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? No quiere sentarse. ¿A qué le va a tener más pavor? ¿A un juicio? Claro, enfrentarse a un juicio. A un juicio. A un juicio donde no solamente se va a sentar, sino que también va a haber testigos, también va a haber un juez, otro abogado muy cabrones que le interroguen, ¿de acuerdo? Y que quiera sacarle preguntas, y que quiera sacarle respuestas, y que al final pierda la posición. ¿Por qué? Porque ese malo realmente pues ha cometido un fallo, ¿de acuerdo? Que al fin y al cabo sabemos nosotros que la razón jurídica la tenemos. ¿Por qué? Porque este hombre ya ha hecho su aceptación tácita de herencia, ya debe al hermano esa cantidad de 20.000 euros, o de lo que sea, ¿vale? Ya podemos reclamársela. Claro, ¿qué hacemos aquí? Utilizamos la demanda, y se utiliza la demanda, y todo esto no son inventos, todo esto se habla con el cliente siempre. Ojo, esto nunca hacéis ningún artificio, ninguna ingeniería jurídica, de negociación o económica o como sea, sin consultarlo antes con el cliente. Se los ponéis, si él puede entenderlo, podéis hacerlo, si no, no lo podéis hacer. Es la clave, ¿vale? Entonces, ¿punto? Ah, vale. Vale. Entonces seguimos. Una vez que planteáis la demanda, lo más probable, y sobre todo si analizáis bien el escenario, es ¿qué le interesa al hermano malo? Conservar su patrimonio. Le interesa conservar su patrimonio y que no se haga de forma pública, ¿vale? Claro, ¿qué hacemos entonces con el hermano? Pues le metemos la demanda, pero es nuestro interés
ir a juicio? ¿Quién ha dicho que no? Todos. ¿Te he escuchado a ti? ¿No? ¿Tú has dicho que no? Vale. Bien. ¿Por qué no? Pues si se puede solucionar así en el juicio y sin que pasen todos esos años de trámite y de proceso, pues mejor ahorrárselo y llegar mediante la demanda a un consenso entre los dos hermanos, ¿no? Sí, pero ¿la demanda para qué te funciona? La demanda te funciona para sentarte en la mesa. ¿El qué, perdón? Para que el hermano se quiera sentar a hablar. Correcto. No queréis otra cosa. Al final lo forzáis para que se sienta a hablar. Ese momento en el que se sienta, ya habéis cambiado una cosa, que ahora entraremos, ¿de acuerdo? Que es, habéis cambiado vuestra posición. ¿De acuerdo? Ya no tenéis una posición débil como podía tener el hermano al principio, cuando él entró en esa vivienda. Y él cambió la cerradura y se rompió. Ya habéis cambiado vuestro sitio. Ya sois alguien que tiene una demanda interpuesta. Que tenéis un título en contra de este hombre de 20.000 euros. Que tenéis pruebas para hacerlo. ¿De acuerdo? Es decir, lo más seguro es que os den la razón en saco. ¿Vale? Ahí es donde podéis sentar a los dos hermanos a demanda ya puesta y hablando ya los dos y que el otro haya recibido el traslado de la demanda. Y ahí es donde decís, ahora yo me siento a hablar. Y ahí llevaréis a cabo el acuerdo que teníais que llevar a cabo hace por lo menos 3, 4, 5, 6 meses. Pero es el tiempo que habéis tardado en que las partes se sienten a negociar. ¿Vale? Bien. Vale. Como el taller es, al fin y al cabo, como ya habéis visto, me quedo corto, como 1 hora y media, 2 horas. Voy a intentar más o menos daros lecciones generales para que sepáis dónde os movéis. Es decir, no os digo que saquéis de aquí negociando contratos de millones de euros, pero por lo menos, yo que sé, sabréis comprar el pan de manera más decente, ¿vale? Entonces, la cosa es, ya sabemos más o menos que es una negociación, ya sabemos que la diferencia de la mediación. Perdona, pero voy a levantar la mano antes, ¿no te he contestado? Sí. Dime, por favor. El miedo que tiene el hermano malo de ir a juicio es porque sabe que tiene las de perder, ¿no? Sí, claro, es decir, aquí los fuerzas, ¿por qué? Porque tiene una acción muy clara. Es decir, aquí tenéis algo muy poderoso en contra de este. No muy mucho, pero algo es, ¿de acuerdo? 20.000 euros en contra. Claro, aquí, si valoras al hermano de que le duele su patrimonio, ¿de acuerdo? Le duele su patrimonio más que su odio hacia su hermano, que eso al final lo que tenéis que valorar, lo podréis sentar. Si no, no. ¿Pillado? Bien. Como decía, os voy a intentar enseñar los rudimentos básicos. Y los rudimentos básicos, pues más o menos se forman entre unos 3 pilares. 1. Oratoria, retórica. En un único pilar. Básicamente saber hablar. ¿De acuerdo? Pero más que saber hablar, todo lo que conlleva. Hablar, entonar, las pausas, el cómo vocalizar, todo. Básicamente poder estar hablando aquí sin micro. ¿Vale? Bien. Segunda, adaptación. Toda negociación es un entorno cambiante. En todo momento tenemos que adaptarnos a un escenario o a otro. Nunca se va a repetir el mismo caso. Ninguna persona es la misma y ningún cliente es el mismo. Por tanto, las controversias jurídicas nunca son las mismas. Seguid este principio, es muy raro que falléis. Hacerlo todo como lo hicisteis hace 20 años, como lo vais haciendo hace 30, haréis cagando en el futuro. ¿Vale? Y tercera y más importante, los tiempos. El cómo se marcan los tiempos. Es decir, cuándo debo de hacer una negociación, cuándo no debo hacerlo. Bien. Primero de todo, adaptación. ¿Qué orden lo decir? Bien, adaptación. Es lo mismo, preguntaré. Es lo mismo que tú. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Juan Carlos. ¿Cómo? Juan Carlos. Juan Carlos. Vale. Juan Carlos, ¿es para ti el mismo escenario? Cuando tienes que... Me acuerdo de cuando hace... ¿Qué edad tienes ahora mismo? 20. 20. Estás de estudiante aquí en Murcia, ¿no? Viviendo solo, en piso de estudiante, todo esto. Sí. Vale.
Porque me da libertad. Puedo hacer lo ¿Qué que me da libertad la gana. tienes? ¿Qué? ¿Qué libertad tienes? Total. Total. Menos la del dinero. Correcto. ¿Qué factores jugaban antes? Pues me recortaba más tanto la libertad como la dinero. Es decir, la tenías que materia. adaptarte. Sí. Es decir, tenías dos cosas, ¿no? Tenías por un lado a tu madre, a tu padre y el dinero. Estamos rotuladores, no vamos a morir. Es que estamos en letra. Bueno, más que no hay aquí una letra, que se ha dolido. Dile algo, hombre, dile algo, que venimos aquí los de derecho así. Vale. Padre, madre y la pasta. Bien. Ponerte un supuesto. Quieres salir en Nochevieja y no quieres volver hasta el día siguiente que amanezca. Tienes 16 años. ¿Qué tenías que negociar? Muchas cosas. Bien. El noble arte de persuadir. Dime, aparte de poder volver a tu casa, o sea, ¿qué tenías que hacer? Por un lado, tu señora madre. Todo, preocupaciones de madre, hijo, que te van a rajar en la calle, no sé qué, que te meten droga en la bebida, todo eso, pues la verdad. Pero bueno. Tenemos a la madre por un lado, tu padre, hijo que eres subnormal porque soy tu padre y yo lo sé. Bien. Y por otro lado, no te vamos a dar un duro. Eso eres tú con 16 años. Entonces, ¿qué tienes? Tienes un escenario cambiante, tienes un escenario donde tienes varios factores. Tienes a tu madre, a tu padre y a la casa. ¿Con quién tienes que negociar? Con los tres. Claro, y esto es lo de siempre, ¿no? Convence a tu madre, puede ser que convenza a tu padre, bueno, mejor dicho, convence a tu padre, puede ser que convenza a tu madre, y si tienes un poquito de suerte, te darán algo de pasta. Bien, cambia, tú vas creciendo, sales del instituto, vas a tu selectividad y llegas a la universidad. Ya estás aquí. Quieres pasar una noche vieja en Murcia y quieres recogerte hasta tantas de la mañana. ¿Con quién tienes que negociar? Con nadie, si tengo el dinero, claro. Si tienes la pasta, con nadie. Así es fácil decir. Por eso digo también lo de marcar los tiempos. ¿Vale? Habrá negociaciones que serán más sencillas dependiendo de quiénes seamos, más bien de no quiénes seamos, sino en qué punto estemos. ¿De acuerdo? Claro, esto es de la siguiente manera. Es mucho más fácil. Poner un ejemplo así más chorra, por decirlo de alguna manera, más cercano a la universidad. Queréis negociar con imaginaros las famosas prácticas que os flagelan, ¿de acuerdo? Los famosos seminarios y demás. Imaginaos que queréis negociar, que tenéis que ir de viaje y que tenéis que ir de viaje sí o sí, ¿de acuerdo? Porque imaginaros que os van a hacer una entrevista para una beca universitaria en el Max Planck, por ejemplo, o en el Colegio de Polonio, poner algún sitio así discretito, y tenéis que ir con narices, pero no podéis asistir a la práctica oral de penal. ¿Vale? No podéis asistir. Claro, esto imaginaos que es la primera vez que lo hacéis y sois un estudiante de primero. Y esto lo habéis negociado vosotros, es decir, la universidad, rara vez que la universidad no intervenga favoreciendo a alumnos en este sentido, pero imaginaos que lo habéis buscado por vuestra cuenta. Y simplemente habéis un profesor, a un asociado de nuevo año, ¿de acuerdo? Que lo acaban de meter, que no conoce la historia de la universidad, ni se ha formado aquí, ni nada, un extraño, ¿de acuerdo? Y se lo decís. Ya le han dicho, pues como es su primer año, que tiene que hacer las prácticas, que tiene que seguir a rescatarle el régimen de práctica, y sobre todo para todo alumno porque es su primer año. Como es lógico y necesario, es decir, es su primer año, tiene que hacerlo bien, si quiere seguir estando de profesor, ¿de acuerdo? Y cumplir la horario de práctica es necesario. ¿Sois ese alumno? ¿Con quién negociáis? Vais al profesor y os dice que no. ¿Qué hacéis ahí? ¿De qué? Habla en voz alta, hombre. He dicho llorar, no. He dicho llorar, llorar no. Llorar no, por favor. Es decir, ¿departamento? O a un alto cargo de la universidad.
algún alto cargo de la universidad, Que claro, interfiera por ti. que interfiera por ti. Es decir, ahí ya estáis manejando más factores que no solamente vosotros. Es decir, ¿sois alguien que tenéis una necesidad? Sí. ¿Esa necesidad es justa? Sí. Es decir, porque ¿para qué está la universidad? Para fomentar vuestra formación, vuestro aprendizaje a nivel autónomo, pero, oye, si tenéis la oportunidad para fomentarlo. Es lógico que pese que le hayan dicho de forma muy formalista que tiene que hacerlo así, y él lo siga a rajatabla, porque sus razones tiene, y como decimos todos, empatizamos con él. ¿Tiene que cumplir eso? Sí, él lo tiene que cumplir por su lado, pero es que también está perjudicando a vosotros. Es ser, y perdonadme la expresión, es ser un cabrón buscarme a alguien que esté más arriba para que le meta presión. En absoluto. ¿Eh? En absoluto. En absoluto. ¿Seguro? Te puede salir el tío por la culata. ¿Por qué? Porque puede haber corporativismo. Puede el corporativismo. Otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Existe el corporativismo? Sí, pero aquí tiene una cosa. Es decir, es un tío de nuevas. Es un tío de nuevas, su primer año, la asociado, está luchando por sobrevivir. ¿Vale? Eso te estoy diciendo. Sí, escucha, bien valorado. Muchas veces el corporativismo, pero no aquí, sino en todo. En todo, cuando tenéis que acercar a una posición, a negociar, todo. Siempre hay corporativismo. Ahora, mi consejo aquí es apuntar siempre al más alto. ¿De acuerdo? Siempre apuntad a la cabeza más alta. Si no os quedéis en la cabeza más pequeña. Sí es fácil. Tenéis que negociar un contrato con una farmacéutica. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a ir a la primera farmacéutica que tengáis aquí de forma local? No. ¿Vais a llamar a algún amigo vuestro que esté trabajando de químico porque lo haya metido el año pasado? No. Sí, pero para conseguir información. Pero no para que te facilite la negociación. ¿A quién vas a apuntar? ¿A quién apuntaré? A Valle. ¿A quién apuntaré en este supuesto de aquí? Al jefe o al CEO. Aquí, en la pizarra. Padre, madre o dinero. ¿A quién apunto? A la madre. La madre va a ser la que te diga que si sale o no sales de casa. Pues sí, ya es con la que tenéis que negociar. Pues aquí es exactamente igual. Es decir, en la empresa, correcto, lo habéis dicho bien, me sorprende, gracias a Dios. El CEO, bien, de acuerdo. Esa terminología es desconocida para más de una universidad de España. No para esta, gracias a Dios. Entonces, ¿no? Bueno, bien, entonces os digo, el CEO tendréis que ir directamente a ese, al que manda, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya iremos, seguiremos avanzando en ello. Como bien os digo, adaptación, ¿vale? Entonces, en este supuesto nos tenemos que ir adaptando al tiempo. En el supuesto de la universidad tenéis que buscaros a alguien que tenga más posición de poder que vosotros, porque no es suficiente vuestra posición de poder. Y me corregirá, señor decano, es raro de que la universidad no dé su voto favorable a que un alumno, sobre todo de esas extraordinarias cualidades, vaya al colegio de la o al más plan, se debe hacer. Bien. Entonces, ¿qué será la adaptación dentro de la negociación? Moverme y adaptarme a cada momento en concreto, ¿de acuerdo? Pero para esto tengo que tener información, es decir, necesito conocer dónde me muevo, porque si no, no podré adaptarme. Adaptar no es llegar a un sitio de nueva y decir, aquí lo tengo todo, ¿vale? Lo tengo todo, soy el puto amo, soy el hijo de la polla roja y voy a llevar yo la negociación y voy a triunfar porque yo quiero. No, así te pegarás una hostia aquí. Siempre hay que prepararse. ¿Y prepararse desde qué punto de vista? 1. Saber con quién vais a negociar. 2. Dónde vais a negociar. Y 3. Qué vais a negociar. ¿Vale? A partir de estos 3, en verdad, se puede desarrollar una teoría extensísima. ¿De acuerdo? Pero, sobre todo para que os valga a término de que si queréis empezar a mirar algo, el que más define, que sea de forma clásica, dónde os movéis o dónde vais a estar en esa negociación, probablemente este chino de la edad de bronce. ¿Quién es este de aquí? Sun Tzu. Sun Tzu, el arte de la guerra. Vale. ¿Qué pasa con el bueno de Sun Tzu? Bueno de Sun Tzu no es que sea la Biblia, pero sí dice cosas que son bastante aplicables. Y sobre todo el peligro contigo cuando lo leáis. Lo llevaré leyendo desde los 13 años y todavía lo entiendo de forma distinta cuando le doy otra vuelta. ¿Vale? Nunca hay una manera clara de entender a Sun Tzu. ¿Por qué? Porque no es el siglo XII y estamos en el puto año 2000. ¿Vale? Es decir, estamos en el puto 2018 y no es aplicable. ¿De acuerdo? Claro. ¿Pero qué nos va a enseñar? Uno de lo más importante dentro de esto de dónde estamos, dónde nos movemos. El terreno. ¿De acuerdo? Es decir,
¿Cuál es el terreno donde voy a estar? Un ejemplo. Que os informe sobre el terreno. Algo muy habitual, si os sentáis en mesas de negociación, y que se suele hacer bastante, es la negociación de contratos mercantiles, de acuerdos de joint venture y demás. ¿Acuerdo de joint venture? ¿Qué es un acuerdo de joint venture? Uno de más derecho. Uno, A de más derecho, ¿quiénes eran? Más, no te vergüenza ahora, voy a crujir. A ver, ¿tú eres de más derecho? Sí. Pues levanta la mano. Ahora me vas a contestar. No he oído bien la pregunta, ¿podría? Vale. Vamos a ver. Mesa de junta. Mesa de junta. No lo has oído porque no te lo he preguntado. Mesa de junta. Una mesa de junta donde va a negociar un acuerdo de joint venture. ¿Qué es un acuerdo de joint venture? Un acuerdo de joint venture es... No te he dicho a ti. Perdona, no te he dicho a ti. No. Vergüenza la justa. No, que no se lo ve. Un acuerdo de joint venture. Un acuerdo de joint venture. Vale, ya te lo traduzco al castellano. Un acuerdo de aventura juntos. Aventura unidos. ¿Qué será? Una aventura entre los dos. Tú y yo vamos a embarcarnos en una aventura. ¿Qué vamos a embarcarnos? No es amorosa. Sí que dime. Pues, ¿qué será? Negocio, no sé, a tomar alguna decisión conjunta entre los dos. Vale, eso también. No exactamente. A ver, un acuerdo de joint venture, dos empresas, ¿de acuerdo? Que cada una se dedica al transporte de coches y otra se dedica a la gasolinera. Se juntan y unen empresas de transporte con combustible. Ya está. ¿Vale? Mirad que tontería. Pero así lo hacen. Y también hacen transporte de combustible. La hostia. ¿Has visto? ¡Qué sinergia! Que dirían. Entonces, tienes estas dos. Y estas dos os sentáis en la mesa a negociar. Y vais por parte desde los transportes mismamente, no por el combustible. ¿Qué tenéis que valorar antes de ir a esa mesa? Uno, ¿a quién tenéis que conocer? Me voy a ir mal al otro lado de la sala, que le he preguntado poco. Tú, ¿cómo te llamas? Tú. El de atrás. ¿Yo? Sí. ¿Yo? Sí. Florencia. ¿Cómo? Florencia. Un placer. Bien, Florencia. En este caso, ¿qué tienes que valorar? Es decir, llega ahí, ¿qué tienes a primera mano? ¿Qué ves? Y tengo que valorar con quién, dónde y qué es lo que vamos Correcto. a hacer. Vale, pero ¿sobre quién necesitas información? Pues tú eres la abogada en ese caso, la negociadora. ¿Del combustible o ¿Del transporte? ¿De quién pedirías información? Y del combustible, de cuánto cuesta, cuánto es el monto, de qué calidad. Del tuyo también. Del tuyo también. Es decir, no tenéis que conocer tanto, al contrario, sino tenéis que conoceros en qué posición os movéis. ¿Vale? Es decir, yo voy a ir a una sala. Voy a ir a una sala con varios representantes de una empresa, varios representantes de otra empresa, que llevan años en el negocio, los dos, que los dos saben perfectamente cómo funciona y cómo quieren que se hagan las cosas. Pasa que tenéis que llevarlo a que se vayan los dos juntitos de la mano, ¿de acuerdo? Y sin que se perjudiquen. Tienes que conocer tu producto. Claro, yo tengo que conocer tanto al de fuera como a mí mismo, ¿de acuerdo? Siempre tengo que conocerme. Si yo no me conozco lo suficiente, pero es que fijaos lo que os digo, hasta a nivel del propio profesional que lo está negociando. Es decir, el cómo estáis vosotros ese día influye en la maldita negociación. Y no es una mentira o una falacia. Si esa mañana o ese día no habéis dormido bien, fallará la negociación. Si no estáis bien alimentados, fallará la negociación. Si habéis tenido una pelea con vuestra pareja la noche anterior, fallará la negociación. ¿Por qué? Porque todo os afecta. El único que no le fallaba era Romario, que salía de fiesta y luego tenía el partido, ¿vale? Y podía hacerlo perfectamente. ¿Vale? Pero, como no somos Romario, pues tenemos que darnos cuidado. Digo, por favor. Saber lo que tengo para saber qué puedo ofrecer en ese caso sería... por ejemplo, También, correcto. que ofrezco para saber qué es lo que la otra parte me puede ofrecer. Pero ahora llegaremos a eso. Ahora estamos como bien dices, tengo que conocer lo que ofrece y lo que pide y cómo podemos complementarnos cada uno. Pero para eso tengo que conocer qué hacemos cada uno. ¿Vale? Entonces, ¿dónde? Bien, lugar de la reunión. Es decir, ya tenemos toda la información sobre las dos partes. ¿Dónde nos reunimos? Tratar de reunirte en un sitio en el que tú tengas ventaja o neutral. ¿Qué define la ventaja? Claro, esto se dice muchas veces, ¿no? Hay que ocupar la posición más ventajosa. ¿Y cuál es lo más ventajoso? Es decir, la en esta... defensa. La defensa.
La defensa supera el ataque. ¿Seguro? Según los especialistas, ¿Qué especial? No. Según este no. Según este no. Según algunos sí, pero según este no. Es decir, a ver, normalmente es más fácil defender que atacar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la defensa tú estás esperando que te llegue. Tú solamente tienes que repeler cosas que ya sabes. ¿De acuerdo? Os llega una demanda, por ejemplo, una querella. Hay unos motivos, ¿verdad? Hay unos motivos por los cuales os reclaman algo. Hay una prueba, hay unos pilares. Pero, ¿y si hay un ataque? sorpresa. Claro. Efectivamente. Esa es la única. Esa es la única excepción. Pero el problema es, si ya sabéis gente que se defiende, que hagáis lo que hagáis, se va a defender, siempre se la tenéis que pillar. ¿Por qué? Porque alguien que no sabe alternar entre el ataque y la defensa es alguien que siempre lo tumba con ataque sorpresa. Y es así, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, claro, tenéis este acuerdo de invento, ¿de acuerdo? Conocéis ya la información de ambas partes. Y ahora vamos por el lugar de la reunión. ¿Qué lugar elegiré? Uno con la posición más ventajosa. ¿Pero cuál será la posición más ventajosa? Por ejemplo, tú. Ah, sí, lo que sí, ¿verdad? Sí, y luego tú. Dime. Dependerá en cada caso concreto, pero... En este. Si yo quiero mostrar una posición de poder, en un sitio, en mi sede, con, no sé, mostrar determinados ámbitos que la idea mostrar a otra empresa que tengo más poder sobre ella y por tanto voy a poner unas mejores condiciones para mí. Correcto. Pues prácticamente ya he pensado lo mismo. Vale, para que tengas más margen de respuesta. Eso te dice la otra empresa que lo quiere hacer en su sede. ¿Tú qué haces? Encontraría un punto neutral en el que ninguna de las dos tuviese el poder, porque es preferible que no lo tenga ninguno a que la tenga la contraria. Pero ya has renunciado a tenerlo tú. ¿Y cómo lo consigues? ¿Cómo lo consigues? El noble arte de la persuasión. No sé. ¿Pero qué? ¿Con pistola, con navaja, con cuchillo? Es decir, ¿con qué convences? Es decir, con noble arte de la persuasión, ¿pero cómo? Que es diferente manera, pero dime una. Más sencillo es mostrarle que es la incapacidad de poder ir a su sede, o bien que el negocio... ¿La mentira? ¿La mentira? Persuade. Los dos ganáis. Por ejemplo, en el caso en el que estamos, si tú eres la empresa transportista, alegar que tú quieres que él conozca tu producto. ¿Lo conoce ya? De base tendría más razón que fuera de visitar la de combustibles que la de transporte. ¿Por qué? A título objetivo. Porque si vas a visitar la empresa de combustible, eres capaz de ver de primera mano cuál es la calidad del combustible. Si vas a ver, ojo, que ir a su empresa no es tampoco tan malo, ¿vale? Si yo voy al otro sitio, puedo conocerlo, puedo verlo, qué realmente explota, qué realmente mueve. Puedo ver si hay alguna rama de negocio que está llevando él por su lado, que no me la quiere decir a mí, pero que lo mismo me hace competencia. ¿Por qué? Porque nadie dice realmente todo lo que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, la posición más ventajosa cuál será, no hay nada tasado. Entonces, hay que adaptarse a cada momento. Es decir, una negociación puede ser tan buena en una cafetería como en una sala de juntas, claro que digo, hasta en el parque del Tribunal Supremo. Es decir, se puede hacer en todos los sitios. Simplemente hay que tener claro cuál es vuestra posición y el terreno en el que estáis. Si podéis elegir el terreno, elegidlo, ¿vale? Elegidlo. Y como bien has dicho, voy a dar una demostración de poder, pero cuidado con las demostraciones de poder. ¿Por qué? Porque luego el poder hay que mantenerlo, ¿vale? Es decir, y perdonad la expresión, si vais a aparentar, pues tenéis que poder luego decir que la seguís teniendo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues en este caso tan concreto, si yo voy a las claras con empresa de transporte, es decir, tengo todo, sé lo que voy a poner en común con él, no voy con la espalda cubierta y demás, pues diré, lo voy a hacer en mi sede. Y en mi sede y con demostración de poder, pero con una que pueda mantener, ¿vale? Ahora, si directamente no me interesa o me huelo que hay algo o quiero yo ocultarle algo a la contraparte, ¿qué haré? Pues o sitio intermedio o directamente ir a visitar su empresa. Bien. Claro, esto si nos ponemos a leer Sun Tzu, nos vemos que nos empieza a hablar de los pantanos, de las colinas, de todas estas cosas.
Esto tiene su transposición, ¿de acuerdo? ¿Puede llegar a entenderse una posición elevada dentro de una negociación? Sí, es decir, se pueden llegar a trazar símiles que nos pueden ser útiles. En este caso, ¿cuál será una posición elevada? Es decir, dentro de este contrato y este acuerdo de Inventur, ¿cuál será la posición elevada? ¿Quién tendrá el poder de los dos que os he dicho? La empresa que mayor capital y mayores bienes vaya a aportar a la fusión en este caso. ¿Es la que más aporta, la que más manda? La que menor necesidad tiene del contrario. El que menos necesita al otro para sobrevivir. Sí. Más aceptada esa respuesta. Es decir, el que tendrá la posición más fuerte será aquel que directamente diga: yo realmente te necesito. Aquí vamos a entrar con una diferencia que a mí me encanta explicar en las sesiones de prácticas del despacho. De hecho hay alguna alumna mía por aquí que se me echa la mano a la cabeza, que es necesario y que es suficiente. Esta tontería no es para nada baladí. ¿Por qué? Porque es el metrónomo de toda negociación. Es decir, ¿qué necesito? Clara también la conoce. ¿Qué necesito y qué me es suficiente? Claro, como bien decía, en esta empresa, en este acuerdo que tenemos que valorar. Me lo ha dicho el compañero. ¿Cómo te llamas, por favor? Pablo. ¿Pablo? Gracias, Pablo. La cosa es, tengo el poder en base a la necesidad que tengo sobre el otro. Entonces tengo que saber si el otro me es necesario o me es suficiente para lo que quiero hacer. Claro, para clarificarlo un poco, ¿qué es necesario? Qué silencio más, encantador. Tú, la secretaria, por favor. Sí, tú. Sí. Hemos dicho que era una empresa de transporte y una empresa de combustible. ¿Sí? El transporte sin combustible no puede funcionar, así que tiene que llegar le es mucho más beneficioso al transportista tener una fuente de materia prima como el combustible de la otra empresa. La otra empresa puede encontrar cualquier transporte, pero los combustibles fósiles son mucho más escasos. Bien. Claro. Hay un ejemplo paradigmático de qué es necesario y qué es suficiente. Y es el coche, el combustible del vehículo. ¿Es necesario o es suficiente? ¿Hace falta gasolina para que funcione un coche? Sí. Vale. A día de hoy, año 2018, ¿es necesario? No va a ser necesario a lo largo. A lo largo no va a ser necesario. ¿Hoy en día? Hoy en día hay coches 100% eléctricos. ¿Hay coches y transportes? ¿Y camiones? Pero las flotas existentes de vehículos que hay en naves o en empresas son de gasolina o basura. Son de gasolina casi todo y... De la basura, cosas básicas, una barredora... Hombre, ahí ya de gas natural, los camiones todos, o son casi todos todavía de... ¿Sí? Bueno, interesante. Madrid es una vía de... Es que a mí, ¿sabes? Pero es que me suena de verlos por la calle, más que otra cosa. Bien. Aquí en Murcia también. Aquí en Murcia también hay algunos, ¿no? De gas natural. Y además de Murcia, mayoritariamente... Mayoritariamente gasolina, correcto. Pero hay algunos, ¿no? Pero sí. estamos de acuerdo en que hay algunos. A verlo, hay algunos. Vale. Entonces pongo este acuerdo de Inventur y seguimos hablando sobre él, pero ahora vamos a cambiar la fase temporal. Vamos a ponerlo en los años 80. Años 80. El coche necesita combustible. ¿Combustible es necesario o suficiente? Necesario. Necesario. ¿De acuerdo? ¿Todo el resto que está callado? Necesario. A ver. No. ¿Sí o no? Sí. Gracias. Bien. A fecha de hoy, ¿quién será necesario para quién? Teniendo en cuenta que el de transporte tiene una flota normalita y el de combustible es una subcontrata de Repsol. Por ponerlo así. ¿Quién será más necesario el uno al otro? Porque la subcontrata lo que pasa es que necesita clientes para que le coman el combustible. Y el transporte pues necesita combustible para funcionar. ¿Quién será más necesario? Hay una necesidad recíproca. Más bien yo creo que el... ¿Puede ser? ¿Hay una necesidad recíproca? El combustible, porque en mercado sigues teniendo más combustible. Tengo más empresas con las que trabajar. Y no hay tantas empresas de transporte, sería tu argumento.
Pero... Claro, no, y además, como tú has dicho que una subcontrata de Repsol, esa subcontrata necesita clientes, por tanto me necesita, mientras que yo como transportista puedo coger cualquier otra empresa. Vale, bien. Dime. No, yo decía que el hecho de que la subcontrata de la gasolina sea una subcontrata de Repsol, a lo mejor eso también le interesa a la empresa de transporte para abrirse al mercado. Para abrirse al mercado. Pues ¿qué será? Pues no hay una posición fija. Es decir, en cada uno de los supuestos, al final esto es lo que digo, al final no hay nada cierto, ¿de acuerdo? Lo siento mucho que sea así. Pero en cada momento habrá algo más cierto que otro. En cada negociación habrá una cosa que será necesaria y otra que será suficiente. Haréis un movimiento y de repente cambiará todo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a coger la farmacéutica esta otra vez. ¿Vale? Cogemos otra vez el ejemplo de la farmacéutica. Imaginaros que descubrís un nuevo medicamento, por ponerlo así. De ese nuevo medicamento, puede ser un medicamento revolucionario, lo lleváis a la farmacéutica y esa farmacéutica, como es la primera a la que vais, algo que no le vais a decir, ¿de acuerdo? No le vais a decir ni que es la primera ni que es la décima, simplemente no le vais a decir nada, no necesita saberlo. Que juegues en Nokia, ¿vale? Entonces os vais para allá y llegáis a esta empresa y sois los únicos propietarios de ese invento que habéis patentado. ¿Quién necesita a quién? Me parece que la empresa necesita la farmacia. Porque si Tú como patente necesitas la farmacia, ¿no? Claro, para hacerse conocido, si no... Y por si no hago nada. Por las licencias también. Para la licencia. Financiación. Por financiación. Más cosas. ¿Alguien que no haya hablado, por favor? Hay más farmacias también. Hay más farmacias también. Otro. Venga, otro que se trene. No, lo elijo yo. ¿Tú? ¿Sí? Pues yo lo veo igual que... No, por igual no. Invéntate otra cosa, anda. Que si él no va a la farmacéutica no va a conseguir. Correcto. Puede ser que lleve el tiempo el control de la patente, porque el tiempo de la patente tiene caducidad, mientras que la farmacéutica el dinero lo va a seguir teniendo. Correcto. A mí la patente me caduca. Si no la vendo, me quema. Pero, ¿es esa la posición que va a tomar la negociación con la farmacéutica? No. ¿Qué es lo primero que sabemos? ¿Tenemos algo bueno? Sí. Algo que conforme al mercado, os lo confirmo para hacer más bonito el supuesto, sería la rehostia. Cambiar el ibuprofeno. ¿De acuerdo? ¡Guau! Un nuevo sustitutivo del ibuprofeno. ¿Vale? Y llegáis y tenéis esa patente, tenéis esa propiedad y tenéis eso para negociar. Sabéis que es una cosa que puede generar millones. Millones. Y aparte abarata los costes de producción de cualquier farmacéutica. ¿Vale? Simplemente ibuprofeno por 10 veces más barato de vender. ¿De acuerdo? Y pueden cobrar, como los efectos son mejores, pueden cobrar 2 veces más. ¿Vale? El sueño dorado para todas las farmacéuticas. Vale. ¿Tenéis eso? Pero la farmacéutica tiene la pasta. Este es el concurso con todas las farmacias. Si me estás diciendo que tengo la cura No es la cura del cáncer, es simplemente el sustitutivo del ibuprofeno. Tampoco te flipes. Vamos a ver. Un poco la panacea. Es un poco sí, como una especie de panacea. ¿Vale? Que al fin y al cabo el ibuprofeno es la panacea moderna. Por decirlo de alguna manera, o si lo intentan vender. Entonces tenemos que realmente ahí necesito a la farmacéutica, ¿sí o no? Sí. Pero necesito a esa farmacéutica. No. Ahí está vuestra posición de poder. Es decir, esa farmacéutica será necesaria si os lleva el negocio adelante. Si no, será tan suficiente como otras de las demás. ¿Vale? Es decir, al final lo necesario se define por qué he conseguido y qué supone la otra parte para mí en mi natural devenir. ¿Vale? Es decir, se basa en eso. Bien. Seguimos para adelante. Adaptación. ¿Qué era lo siguiente? ¿Ahí se entendéis? Dependiendo del orden. No, pues decidme, los dos que quedaban. Oratoria y retórica. Oratoria, retórica. El mismo bloque. Correcto. Esto es una oratoria. ¿Dónde se aprende oratoria y retórica? Platón. Estamos en el año 2018 y si ahora mismo Platón escuchara eso se le torcerían su tumba. ¿Por qué? Porque dice, hijos de puta,
Desde que me morí nadie ha cogido. O sea, y ya le ha dado una vuelta a esto. No, seguimos con lo mismo. Cicerón. Orador. Sí. ¿Es ahí donde se aprende la oratoria? No. Ahí aprendéis lenguaje clásico. Lenguaje clásico que es necesario para manejar los tiempos de la oratoria. Al igual que también os diré que Schopenhauer también es muy útil, porque sobre el arte de la razón da técnicas muy tontas, pero técnicas comunes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la retórica? ¿Qué es la oratoria? Y más bien, ¿cómo se aprende? Pues se aprende en el día a día. Es decir, tenéis que entender lo de la adaptación, no solamente a la negociación, sino también en vuestra voz, en vuestra forma de transmitir y comunicaros. Es decir, no es lo mismo que yo tenga que venir aquí a dar un taller, que esté en una mesa de juntas, que esté dando clases, o que esté perfectamente en un bar. No es lo mismo. No es lo mismo ni la misma retórica ni la misma oratoria. ¿Estoy hablando? Sí, pero estoy utilizándome de formas distintas. Ejemplo. Aquí, yo utilizaré esta misma sala de ejemplo. Tengo que venir aquí. ¿Y qué hago? Retórica y oratoria. Escojo, para empezar, ¿qué tengo que ver con mi voz? Tonos. Hay tres grandes tonos. Alto, medio y bajo. ¿De acuerdo? Por lógica y sentido común. ¿Qué tono estoy utilizando? Alto. Alto. Correcto. ¿Qué es el estilo alto? El estilo alto es afirmar, es pronunciar, es no dudar, estar magnánimos. Es decir, en todo momento lleváis aquí, ya que llevamos ya una hora, 3/4, algo así, más o menos. Vale, lleváis una hora y no habéis dudado de que nada lo que diga probablemente pueda ser verdad o mentira. Simplemente me escucháis. ¿Por qué? Por el tono. El tono hace que estéis atentos, que prestéis atención, que escuchéis. Y sobre todo que yo pueda transmitir lo que me interesa. ¿Vale? Ejemplo de una sala. Audiencia Nacional. Tengo un fiscal delante. En este caso un intervenido. Viene un compañero. Aquí no sé. Tengo al fiscal delante. Me informo sobre el fiscal. Sé quién es. Sé que natural el fiscal es contundente, utiliza respuestas cortas y sobre todo sé que utiliza un tono medio que de vez en cuando va subiendo cuando tiene que puntualizar algo. Es un tío seguro de sí mismo, ha llevado ya más de una causa de esto, sabe dónde se mueve. Y tú estás pisando por primera vez esa sala, ese tanatorio de la Audiencia Nacional. Es un tanatorio, por lo digo, es asqueroso. Pero bueno. Llegáis allí y decís, ¿qué tono utilizo? 1. ¿Sabéis manejar los 3 tonos? Esa es vuestra pregunta. ¿Sé manejar los 3 estilos? Es decir, puedo hacer algo en estilo alto, o directamente en estilo medio, o si me da un poquito de vergüenza, un poquito más bajo. ¿Vale? Pero puedo ir modulando dependiendo de qué me haga falta. En este momento en la audiencia, pues ¿qué utilizas contra ese fiscal? Sé cómo se mueve, ¿no? Medio y alto. Pues va a hacer otra serie de triquiñuelas para desestabilizarlo. O haré algunas cositas, por ejemplo, cambiarle el escrito de calificación en el último segundo, meterle un tocho de 50 páginas que no dé tiempo a leerse los juicios. Muy bonito, porque adiós a su tono alto. ¿Vale? Ya no sabe dónde se mueve. Toda esa seguridad la habéis cargado. Intentad poner cosas con fundamento en ese escrito, no pongáis joder de Flandes, ¿vale? Así como ejemplo, ¿vale? Es decir, tiene su función, pero tiene que haber una realidad. Y en este caso lo hubo. ¿Y aquí qué hace con el fiscal? Adiós a su tono alto. Ya todo lo que afirme lo va a afirmar en un tono medio porque no sabe si la hostia está en la demanda o no está. Bueno, está en el escrito de calificación o no está. No sabe si tú tienes argumento o no lo tienes. Le acaba de cambiar todo el terreno a ese fiscal que esa mañana iba tan seguro a hacer su juicio en la Audiencia Nacional. Ya metiste en la cárcel. Bueno, se le envainó. Entonces, la cosa es, ahí que utilizáis. ¿Qué estilo utilizáis? Un estilo alto. Aprovecha de su inseguridad para utilizar un tono alto. ¿Pero es bueno utilizar siempre el tono alto? No. Me das cuenta que las vistas en este caso de la audiencia son de 2 a 3 horas. Seguidas, son intensas.
Y hay que hablar mucho, y hay que interrogar a muchas partes, y hay que hacer muchas cosas, entre ellas guardias civiles y demás, y gente que está quemada de vivir. Llevar el tono alto a tu terreno. ¿Eh? Llevar el tono alto a tu terreno. Es decir, en lo que tú quieres aprovechar y utilizar para que quede constancia de ello. Pero eso será si sabes utilizarlo. Sí, claro. Claro. Imaginaos que no sabéis utilizar el tono alto. ¿Lo utilizáis? No. ¿Por qué? Porque te puedes salir tiro con la culata. Pero si es el único tono que podéis utilizar. Rema. Rema. Sí, ¿no? Rema, ya se en tus propias lágrimas. Entonces, ¿qué puedes hacer realmente ahí? Ahí adaptas el caso a tu estilo. Es decir, imaginaos que solamente se maneja el medio y bajo. Vale, ¿qué utilizaré? El medio que se utiliza para exponer, ¿vale? Pero sin un tono, digamos, imperante, ¿de acuerdo? Sin que impere mi voz, sin que impere mi palabra en sala. Entonces yo utilizo el estilo y medio, ¿para qué? Para marcar ciertas cosas. Y cuando quiera afirmar, pero afirmar con fuerza, pero aquí en vez de hacerlo arriba, es decir, a los 7 vientos, lo hago con elegancia y con suavidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que me da el estilo bajo. ¿Vale? Es decir, el estilo bajo es decir las cosas de forma calmada, suave y directas, sin necesidad de tener que decirlo a los 7 vientos. ¿Vale? Esto, ¿cómo se transmuta en sala? Se transmuta de la siguiente manera. Fiscal lee la calificación y lo utiliza en su tono medio, medio alto, y lo va pum, 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 pum. Y ese tono alto que lo utiliza, vosotros podéis coger y darle la vuelta. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que siempre se ha dicho? El que grita tiene la razón. ¿Qué? No tiene nada que decir. No tiene nada que decir o no tiene la razón. Las dos me son buenas. Entonces, si dejáis a este señor como alguien que grita, ya le habéis quitado la posición. Ya da igual que utilice el estilo alto durante todo el rato. ¿Por qué? Porque va a importar para lo mismo. ¿Vale? Claro. Y esto es muy curioso y es muy divertido. ¿Por qué? Porque en ese tono medio, que vosotros vais moviendo, ese tono medio, ese estilo bajo, ¿de acuerdo? Que lo vais mezclando entre sí. Si el otro solamente ve de salida seguir con el estilo alto, al final habrá una parte que está dialogando con un juez y un loco que está gritando una esquina. ¿Vale? Y al final eso ocurre. Y hasta el punto de vista de que podéis incluso jugar psicológicamente con el que tenéis delante. ¿Por qué? Porque ese tono de cercanía, de conversación que tú puedes adoptar con el juez en ese momento, si el fiscal no está muy breado, podéis coger y decir, me está saliendo el juicio mal. Y eso ya lo tiene el contrario. ¿Vale? Bien. Seguimos. ¿Qué más partes, aparte de los estilos, tenemos que valorar en la oratoria y en la retórica? Los tiempos. Es decir, cuándo he de hablar y cuándo he de pausarme y cuándo he de dejar que hable. Habréis visto muchas veces que en una negociación la gente no se deja hablar. ¿Vale? La gente se critica, hay odio, se entrecorta. Es un infierno. Claro, vosotros tenéis que intervenir ahí. ¿Y qué hacéis en ese momento? Bueno, en ese momento solamente podéis hacer una cosa, que es que no me caigan demasiadas hostias. ¿Vale? Una vez que conseguís valorar eso, y que conseguís valorar la posición agresiva del otro, la posición agresiva de 2 o 3 o 4 o 5 o 20, es ya cuando actuáis. Pero actuáis mediante qué? Pues claro, todo esto que yo estoy diciendo, de adaptaros, de ajustaros al momento y demás, ¿con qué se lleva a cabo? Con una de vuestras herramientas es la oratoria y la retórica. Es decir, la voz es vuestra herramienta para frenar en ese momento. Y tenéis que tener la herramienta y tenéis que saber cómo utilizar bien esa herramienta. ¿De acuerdo? Es decir, si yo quiero dar la afirmación contundente en el sentido de quiero dejarlo claro y no quiero que pase de aquí, ¿de acuerdo? Tengo que, no puedo decirlo, aunque yo tenga una historia en mi cabeza, no puedo decirlo en un tono bajito. ¿Por qué? Porque entonces no se va a respetar. No se va a hacer, la gente va a dudar de lo que estoy diciendo. Si llevo en un tono medio es igual.
Y el alto, cuidado, el alto si lo controlas bien, sí, si no, el loco que está gritando en el campo. ¿Vale? Si nos pasamos con alto, somos locos que estamos gritando. No tiene menos. Claro, en esto tenéis que ver también qué ritmo le doy. Pues vamos a poner un supuesto. Imaginaros que estáis básicamente dos amigos, ¿de acuerdo? Me gusta poner audios viscerales como ejemplo. Dos amigos que se pelean por una chica, por ejemplo, y una chica, pues digamos que la chica ha sido galga y se ha estado votando entre uno y otro. Claro, y estos dos se quieren matar, ¿vale? Estos dos entre ellos se quieren matar, a muerte. Le echáis un cuchillo al medio, es que más rápido lo coja, apuñala al otro. ¿Vale? Estáis en medio y tenéis que separarlos. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuándo intervenís? ¿Y con qué tono intervenís? Y si intervenís, que es otra pregunta. Cuando no empieza a sangrar. Cuando vea sangre, ¿no? Cuando haya sangre no empieza más profundo. Llama a la ambulancia ya y ahí negocian con los dos. Supongo que en ese caso o utilizas un tono alto para intentar imponer lo suficientemente alto, claro, sin pasarte, como para que tu imposición sea fuerte como para pararles a los dos, o no hay un tono bajo, no lo utilizaría de ninguna de las maneras, o al menos yo no veo utilizarlo, y como mucho podría haber utilizar un tono medio. ¿Por qué tú concretamente no utilizarías un tono bajo? Yo sí utilizo un tono bajo. Depende de la Tú sí, pero él no. Y ahora os comento por qué. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú no? Disculpa. Yo no utilizaría un tono bajo en esa situación porque en una situación violenta y urgente lo único que veo posible es utilizar un tono alto, que es el que transmite más urgencia y no calma. Veo que en ese caso en concreto utilizar la calma no va a servir contra la urgencia. Pregunto, en la retórica y en la oratoria lo único que cuenta es la voz. No, en la palabra es lo que digo. Peleamos el pato sin Te lo tiro a la cabeza. También cuenta muchísimo la expresión corporal. El lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, la expresión corporal. Y el quién eres. Y el quién eres o el qué haces. No, el quién eres no te creas, porque puedes elegir quién eres en cada momento. Claro. Ojo. Pero no es lo mismo que el decano me chille que me chille... Y si te viene uno que aparenta ser decano y te chilla, hay que hacer. Pues... hacerle el mismo caso que al decano. Bueno, por supuesto, nunca. Pero no... Ay, que te has acabado tú por la tumba. No se tenga en cuenta, señor decano. Bien, a ver qué hacemos. A ver, la expresión corporal, me acuerdo. Pero en su caso, él dice que utilizaría un tono alto y él un tono bajo. ¿Y por qué digo que sería adecuado? ¿Por qué? Porque en esa pelea, y depende de cómo sean los dos contendientes, ahora mismo estoy poniendo en vuestra cabeza el ejemplo paradigmático de los de vuestra edad, lo típico, ¿no? Que se pelea. Pues depende, pues van a ser chavales pues más menos fornidos, más musculosos, menos musculosos, es decir, más mazados, menos mazados. Entonces en tu caso, utilizaría el estilo alto, y en tu caso, utilizaría el estilo bajo. ¿Por qué? Más tormo que tú. Es así, él puede imponer mucho más utilizando un estilo bajo. ¿Por qué? Porque no le hace falta transmitir más fuerza de la que ya transmite visualmente. ¿Vale? Le da confianza a él ese estilo bajo. Es decir, cuando lo escuchan, le da una posición que pueda sentar. En tu caso, sí, pero tienes que llevar cuidado. ¿Por qué? Porque tienes que es decir, eso mismo que tienes que mantener con la voz, tienes que mantenerlo con la expresión corporal. Es la primera vez que me gusta que me digan gordo. ¿Has visto que elegante? A ver, hijo, no te preocupes, que yo también impongo las negociaciones, ¿sabes? No te preocupes por eso. Es útil, no te creas, no te creas. ¿Tú muchas veces que coges hacer así? Esto es muy cómodo. Bien. Vale. Tenemos esa parte, es decir, depende de cómo vayamos, cómo estemos, cómo nos sintamos ese día, cómo seamos físicamente y cómo nos expresemos y cómo sea nuestro nivel de retórica oratoria. Y también de cómo te desenvuelvas en un tipo de... Claro, depende también de tu experiencia y de cómo entres. Eso va a ser lo que mida vuestra respuesta y lo que os decidirá de ¿me meto? ¿Cómo me meto? O si acaso me meto ahí. ¿Por qué? Porque lo mismo no tenéis las herramientas necesarias para meteros. Es decir, tenéis que calibrar la derrota. Dentro de toda negociación podéis prever
tanto el resultado de victoria como el resultado de derrota. ¿Vale? ¿Solo de qué depende? De la información que tengáis en ese momento. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Muchas veces no podéis llegar a adoptar una posición en la cual os voy a meterme a una negociación en la cual sepa que voy a perder. ¿Por qué? Porque es una estupidez. Me da igual que lo necesitéis, me da igual que os vaya la vida en ello, me da igual todo. Vais a hacer más daño de lo que estáis intentando arreglar. Siempre. ¿Por qué? Porque no estáis preparados. Sí, de fácil. O sea, que tienes siempre la misma posibilidad de victoria. Siempre tienes que saber a dónde vas y qué vas a hacer. Que luego ya te pueda salir bien o te pueda salir mal. Pero ya tienes a un contrario, ya tienes un enemigo delante que os va a intentar hacer la vida imposible para que fracaséis. No os pongáis vosotros mismos palos en la rueda. Si no os veis bien preparados, os van a tumbar. Si no os vais bien esa mañana, no estéis listos, os van a tumbar. Y es así. Esto, ¿qué ocurre? Que esto podría aprovechar muchas veces las posiciones de fuerza que tienen los contrarios o quien se creen. Porque vamos a seguir hablando de esto. Una de las primeras reuniones que mantuve en el despacho fue con PricewaterhouseCoopers, ¿vale? Amigos de PwC. Los amigos de PwC venían, bueno, disculpamos un segundo, y valoráis todo esto que estoy diciendo, que es necesario, que es suficiente, quién es la otra empresa, información de todo, cojo, me enseño, me adapto a todo. Y luego ocupo la posición que me corresponde. ¿Por qué? Porque yo elijo la posición que tengo. A mí no me va a decir mi contrario qué posición tengo yo que ocupar, seré yo el que lo digo. ¿Y cómo digo esto? Pues yo cojo y con la misma profesionalidad, o mucho mejor que los de PwC, y se analizan los contratos que ponen delante. Se descubre que ese contrato de capital riesgo en verdad es una estafa, que les quiere quitar la empresa, esto de aquí. Y que si quieren llegar a algo, van a aceptar el contrato que nosotros le pongamos delante. ¿Por qué? Porque tú sí sabes quién es PwC, pero PwC no tiene ni puta idea de quién eres tú. Y eso es lo que hay que aprovechar. No porque vosotros sepáis quién sois, no haceros de menos delante de alguien que teóricamente es superior. No, tú vienes aquí con tu despacho, con toda la hostia. Pues yo aquí estoy sentado a negociar y yo hablo en nombre de estos tipos. Si tú quieres negociar con estos tipos, vas a hablar conmigo. Y si quieres firmar ese contrato, vas a firmar el contrato que yo te diga. Algo quiere. ¿Algo quieres? Si no, no le interesaría nunca. Exactamente, si no, no vendrías. Y si quieres hacer un negocio conforme hay que hacerlo, lo vamos a hacer en estas condiciones. No en las condiciones que tú me pongas. Claro, que esto es decir, pues Cristóbal, pero es que esto de la negociación no va así, ¿no? Es que son posiciones muy duras. No me equivoqué. Yo aquí solo le estoy diciendo, no estoy diciendo que le esté pegando hostia al cliente, al contrario. Le estoy pegando hostia a PwC. ¿Por qué? Porque yo sé el contrato que quieren hacer los dos clientes, porque ya he hablado con ellos antes. Y antes de sentarme a hablar con PwC, he hablado yo con el cliente de PwC. He dicho, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que se haga? Quiero esto. Vale. Pues resulta que no era un contrato de capital de riesgo ni siquiera lo que quería el otro, que era una joint venture. ¿Y de quién fue idea? Esto, de los de PwC. No es que se la vamos a colar a los murcianos. Le vamos a dar el contrato en inglés, como la gente no sabe inglés, no vamos a saber ni traducirlo. Esto es verdad que lo hacen así, ¿eh? Pero no es broma. Como no saben ni traducirlo, nos van a firmar y adiós. Esto es la elegancia que manda. La elegancia dice de, coge el contrato, lo destrozo y te entrego el mío. Traducción en castellano y en inglés. ¿Por qué? Pues soy mucho más elegante que tú. Así es sencillo. Y se lo mandas. Y a partir de aquí empiezas un baile. Un baile donde PwC va a seguir informándose de quién eres. Pues lo demora un poquito así. Pero es que ya esta segunda o tercera reunión que vais a tener, ya esta segunda, después de este primer encuentro, ya PwC va a ir en plan, si es listo, la gente va a haber cruzado, se preparará un poco. Si sigues en el camino de la prepotencia, pues si sigues en el camino de la prepotencia, tendréis una negociación preciosa. A vuestro favor, obviamente. ¿Por qué? Porque conocéis el negocio de vuestro cliente, conocéis el del contrario, conocéis lo que quiere el otro y conocéis lo que quiere vuestro cliente. Ya habéis dado una alternativa, antes de sentaros a esa mesa, con la que está de acuerdo. Vuestro cliente es contrario. El único que no está de acuerdo aquí es PwC. ¿Por qué? Porque pierde dinero por el camino si un joint venture se convierte en un capital. Si un capital riesgo es un joint venture. ¿Por qué? Porque capital riesgo factura en 6 minutos conforme al porcentaje de la cantidad que se pone de capital. El joint venture tiene un valor fijo de contrato.
¿vale? Es decir, voy a hacer una inversión de capital riesgo, la comisión son de 1 millón de euros, la comisión son 100.000. Lo voy a hacer directamente, no de capital riesgo, sino de yo invento, yo hago un precio fijo de contrato. ¿De acuerdo? Que estará en torno a 10, 15.000 euros. Entonces pierdo mucho. ¿Vale? ¿Cómo va? ¿De verdad? 7 y 10. 7 y 10. Me quedan 10 minutos. Me quedan 10 minutos. Bueno, 15. 15. Vale. Claro, en esa posición que yo ocupo, digo, sí, puedo ser más poderoso, más fuerte, todo lo que queráis. Pero yo estoy decidiendo cómo me muevo. Y ya tenéis una segunda reunión. ¿Todo con qué vais? ¿Vosotros veis con vuestras mejores galas? No. Pero, ¿y si vuestras mejores galas son las únicas que tenéis? Las vais a poner, pero las vais a poner y las vais a llevar como si fuera lo que lleváis todos los días. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que ver el otro. Bien, llegáis a la mesa de negociación. Ya sabéis cómo os voy a sentar en esa mesa de negociación. Sabéis si vais a sacar un portátil, sabéis si vais a sacar documentos, sabéis si vais a sacar papeles, sabéis si vais a estar con pluma en vez de boli. ¿Vais a tener la pluma preparada? ¿No la vais a tener preparada? Todo esto influye. Parece una mentira, pero influye. Y luego cuando os sentéis a la mesa, ¿quién va a llevar el ritmo sobre la negociación? Depende de lo que os interese y de cómo queráis jugar con el contrario. ¿Por qué? Porque decís, no, venga, expon tú. Entonces, ¿qué hago? Pues me siento a defender. Y si lo veo preparado, pues podéis llevar palomitas también. ¿Por qué? Porque si esto va a ser un paseo. Va a ser un paseo donde ellos pidan algo, tú le vas a decir, tu cliente no está de acuerdo con eso y vamos a hacer esto. ¿Vale? Y sabréis que lo peor de todo es que aceptarán, porque en el fondo saben cuál es el interés de su cliente. Y los únicos que promueven el capital riesgo son ellos. ¿Vale? A partir de aquí podéis hacerlo mucho más entretenido, mucho más difícil en el sentido de, difícil para ellos, de si os ceñís a vuestro contrato y a vuestra posición que os habéis trabajado, pero una posición que sea de forma objetiva superior, ¿o no? Vuestra posición es superior porque desde el minuto 1 habéis adoptado esa posición. Es decir, en todo momento habéis dicho, yo soy el que va a decir qué opción te voy a dar. Y tú la vas a aceptar, ¿por qué? Porque en los contratos no manda el abogado, manda el cliente. ¿Vale? Bien, esto es lo que os digo. Cuenta todo en la forma de expresar los intereses y el cómo queréis llegar a un punto en común. Al igual os digo, no es la misma indumentaria para una junta, una conferencia, que para un juicio, que para nada, ¿de acuerdo? No os expresáis de forma distinta y por tanto lo que lleváis no es lo mismo. ¿De acuerdo? Si queréis expresar más cercanía con una cierta franja de edad, llevaréis una ropa. Si queréis expresar cierto interés hacia una persona, lo mismo vestir conforme a sus intereses. El juez Coleta, de aquí de Murcia, uno de los rockeros más grandes que hay en esta región. No hacéis ningún mal si os ponéis un pin de ACDC, aquí la solapita, y con la vea, en el traje, hasta ahí la toga, ay, ay, ay. ¿Vale? Eso lo hacéis así, eso nos supone... ¿Os va a ganar el juicio? No os va a ganar el juicio. Os va a mirar con mejor ojo. Mejor ojo para mirar. Vale, pero al fin y al cabo influye todo. Bien. ¿Y cuál era lo último? Los tiempos. Los tiempos. ¿Habéis visto que yo he medido? Que lo he utilizado para el final. Bien. Los tiempos. ¿Qué tiempo me queda, Clara? ¿Los tiempos? 5 minutillos. Perfecto. Tiempos útiles. Bien. Los tiempos. Es lo que os digo. Tenéis toda una vez que sabéis valorar vuestras herramientas, cómo movéis, la información que tenéis sobre el sitio, el cómo adaptaros, el cómo expresarlo y el cómo manifestarlo hacia afuera, no solamente con la voz, sino con el cuerpo, con los gestos y con la cliente y con todo. Aquí es lo más importante, ¿cuándo llevo a cabo la negociación? ¿Vale? Haciendo un poco de repaso de todos los ejemplos. Capital riesgo yo invento en este último. Aquí qué haremos, ¿cuándo llevo a cabo la negociación? Cuando he cogido y he tumbado el contrato del otro y ya tengo la información suficiente sobre las dos partes. En el caso del hermano bueno y el hermano malo, negociaré cuando tenga la demanda puesta y la hayan dado traslado. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo mi posición de poder. El tiempo se basa siempre en marcar los tiempos en, según el tiempo, cuál será mi posición de poder. Ahora como estudiante tengo la posición de poder
dentro de 20 años como letrados, jueces, notarios, lo que sea, venía a la universidad, tendría otra posición. O iría a negociar algo, tendría otra posición. Desde ir a comprar un coche hasta, como bien he dicho al principio, a comprar el pan. ¿Vale? Todo cambia y todo depende de en qué momento lo hagáis. No es que una preparación haya sido mala o que no hayáis sabido bien expresarlo en un momento en concreto. Es posible que lo hayáis hecho todo perfecto, solo que no hayáis elegido bien el momento de hacerlo. Simplemente por eso. O ha sido antes o ha sido después. Pero habéis elegido mal el momento. Siempre llega. Y siempre lo define no cuando lleguen las calendas. ¿De acuerdo? Lo define un momento concreto. Algo de ahora tengo el poder para entrar a negociar. Ni antes ni después. Y bueno, llegado a este punto, pues ya hemos finalizado el taller. Espero que os haya sido útil, que podáis comprar el pan de forma más sencilla. Y nada, encantado y espero no haber hecho perder tiempo.